niño lactante, acuérdense, retraso del desarrollo puberal, o estatoponderal, perdón, polidipsia, presenta la siguiente analítica, un dato importante, miren este síntoma, polidipsia, por favor no acuñen polidipsia, sabiendo que la diabetes es la causa más frecuente de polidipsia en el mundo, pero debo tener una visión mucho más amplia, ¿no? Vean el bosque, no el árbol, vean el fondo, no el iceberg, vean el todo y no la parte, ¿no? Siempre en medicina eso nos ayuda a tener una mejor visión y menor posibilidad de equivocarnos. Polidipsia, diabetes. Polidipsia, diabetes insípida nefrogénica central. Polidipsia, hipercalcemia, hiperparatiroidismo. Polidipsia, hipocalemia. Polidipsia, SIHAT. Polidipsia, síndrome de Bartter, que vamos a hablar más adelante, que es una alteración del sodio y el cloro. Polidipsia, Fanconi. Polidipsia, acidosis tubulares. Y lo último, lo que le gusta, y no vayan a pensar mal, la potomanía, no vayan a pensar eso. La potomanía es la compulsión excesiva de tomar agua. Eso es un problema de neurosis compulsiva, también es causa de polidipsia. Entonces, por favor, cuando piensen en un síntoma, larven toda una serie de abanicos de posibilidades. Sodio de 131, hiponatremia, hipocalemia, ya estoy pensando hipocalemia, y es un lactante, esto es una tubulopatía, o tipo 1 o tipo 2, distal o proximal. Hiperclorémica, ¿es tipo 1 o tipo 2? Hasta ahí estoy bien. pH 7.24, bicarbonato 12, esta es una acidosis metabólica, pues doctor. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable? Para que sea Fanconi, le falta glucosuria y aminosiduria. Entonces es una acidosis tubular distal, la B sería la clave, ¿ya? La B. El Bartter, ¿qué es el Bartter? Es una alteración del sodio-cloro, un problema genético, autosómico, genético, en la cual hay una alteración del potasio, una alteración de la presión, ese es el Bartter. Y la diabetes insípida nefrogénica se asocia a alteración de receptores a nivel renal del ADH, o sea, tiene ADH alto, pero con ausencia de receptores. La acidosis tubular tipo 4, señale la respuesta correcta. No leo todo, ¿no? Rápidamente, hiperpotasemia, la clave, la A. Uno de los siguientes datos no acompaña al síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter es una alteración de las células yuxtaglomerulares que se produce una alteración del sodio en el paciente y el potasio. Generalmente cursa con hipocalemia. Hay una alcalosis hipocalémica. Para diferenciar de otros síndromes, síndrome de Hittelmann y síndrome de Liddle. Síndrome de Hittelmann y Liddle. Son síndromes parecidos que también cursan con alcalosis, pero con algunas variables tanto en la aldosterona como en la renina que voy a ir mencionando. Otro detalle más, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Cohn, C-O-N, solamente Cohn, por si acaso. Es un hiperaldosteronismo primario que tiene también alteración de la aldosterona y de la renina. El Bartter tiene aumento de renina, tiene aumento de aldosterona en su componente. Hay resistencia a efecto opresor, por eso cursan con normotensión. Normotensión, la presión arterial en el paciente Bartter es normal. ¿Hay alcalosis hipopotasémica? Sí. ¿Hay pérdida renal de potasio? Sí, por eso hay hipopotasemia. Todo esto es verdadero, exceptuando la renina. Está aumentada, no está disminuida. La 25, la A. Otra pregunta del Bartter. El síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente, excepto, ¿hay hipertensión? No, ese es el excepto. Lo demás sí hay. Poliuria, nicturia, hipopotasemia, todo hay. Hipertensión, no.
En relación a las manifestaciones clínicas del Bartter, señale la respuesta incorrecta. ¿Hay hipopotasemia? Sí. ¿Hay aumento de renina? Sí. ¿Hay aumento de aldosterona? Sí. ¿Hay parálisis periódica? ¿La parálisis periódica qué es? Es una parálisis producida por el potasio. Potasio. Esto me hace recordar una de las últimas maratones. Hubo una maratón hace como 6 meses. Miren la historia, acuérdense, ¿eh? Por favor, cuando van a hacer actividad física, no tomen soluciones glucosadas. No tomen soluciones glucosadas. Al hacer actividad física y tomar soluciones glucosadas, aumento mi consumo de potasio, porque aumento insulina. ¿Por qué aumento insulina? Porque estoy tomando carbohidratos, pues. Entonces, corro, pérdidas insensibles, pierdo potasio por la piel, pierdo cloro, sodio por la piel. O sea, hay un aumento de pérdida de potasio ya por el propio ejercicio. Tomo una Coca-Cola, un Sprite, una cola inglesa, que son las más carbohidratadas. Mi organismo libera más insulina. Y cuando libero insulina, controla la glucosa que estoy tomando en exceso. Pero a la vez me baja potasio. Acuérdense que la insulina es caliopénica. Entonces, ¿qué pasó con este muchacho de 18 años? Que tomó gaseosa, al medio tramo comenzó a tener parestesias, debilidad, cuadriparesia, aguda. Llega alerta médica, diagnóstico, Julián Barré. No sé de dónde habían sacado diagnóstico Julián Barré, alerta médica. Muy famoso. Lo llevan al Loaiza. Por eso, historia clínica. Yo siempre digo que en la historia clínica están los diagnósticos. El médico intensivista me dice, doctor, le estamos trayendo un paciente, le hemos encontrado en plena maratón, tiene cuadriparesia, nuestro diagnóstico es una polirradiculoneuritis Julián Barré, manifestación Landry, me dice así, todavía. Vienen sus amigos, porque no estaban los padres, y le digo, ¿qué ha pasado? Doctor, estuvo corriendo y a uno de nuestros, porque cuando uno hace maratón tiene sus ayudantes, pues, paralelos, ¿no? Están con bicicleta, con motos, ¿no? ¿Has visto? Ellos son los que le dan, pues, Y en plena carrera nos pidió gaseosa y comenzó a tomar y después notamos que comenzó a debilitarse. Ya el diagnóstico estaba hecho ya. Estaba hecho, era una parálisis hipocalémica. Yo le dije, esto es una parálisis hipocalémica. Le tomamos un AGA, 1 de potasio. Le pusimos red de potasio, 2, 3 red de potasio, 5 horas, volvió a la maratón. Ya, imagínense, muchachos. En el trayecto de alerta médica yo lo había sentenciado. Va a tener que ir a ventilación mecánica, bueno, no sé, 6 meses, imagínense. O sea, hay que ser muy sutiles cuando uno da comentarios, cuando plantea diagnósticos. Acuérdense que podemos ser nosotros. ¿Se imaginan ese muchacho? Es estudiante de medicina, pero colmo. Esos minutos que ha venido desde la maratón hasta el hospital han sido los peores minutos de su vida. Ya prácticamente se había postrado en una cama, con todas las complicaciones y vidas y por haber, etcétera. Por favor, o sea, hay que valorar, hay que entender que nosotros podemos ser ellos, ¿no? Entonces, para eso estudiamos, ¿no? Para eso nos imbuimos. Y hay que dar bien claros los conceptos. Eso es una parálisis periódica hipocalémica. Ahora, ¿quiénes hacen con mayor predisposición estas parálisis periódicas? Los pacientes hipertiroideos. Ya vino en un examen eso, ¿eh? Hipertiroideos. Acá la clave sería la D, hipertensión arterial. Ante una sospecha de enfermedad renal poliquística del adulto, el paso diagnóstico siguiente más razonable entre los que señalan es... En realidad, todas las pruebas que mencionan ahí son importantes para valorar, de acuerdo a la patología o de acuerdo a la presunción diagnóstica, nuestro examen auxiliar solicitado debe ser el más idóneo. Hay varios principios muy canónicos, muy antiguos, desde Esculapio, desde Asclepiades, desde Hipócrates, desde Galeno. Primum non nocere, ¿no? Primero no hacer daño. Y de hecho que cuando voy a pedir un examen, pues tiene que ser el más idóneo. También preocupándonos por la parte pecuniaria del paciente, del familiar. Hay que pedir un examen certero. No hay que pedir exámenes por doquier. Y algo saldrá, pues es el síndrome del escopetazo. Escopetazo, algo caerá, pues, ¿no?
Y en realidad no es así, la medicina tiene pues una serie de lineamientos. La tomografía es una buena prueba, ya les he dicho, ¿no? Para hipernefroma, para riñón poliquístico. La urografía intravenosa generalmente para litiasis, riñón excluido, pielonefritis granulomatosa, para las tuberculosis renales. No nos olvidemos, una patología muy arraigada a nosotros. La ecografía, en realidad, si me ponen para sospecha de enfermedad poliquística, primero una ecografía. Ojo, la ecografía es ojo dependiente, mano dependiente. Depende mucho del perito que está haciendo la prueba. La clave sería la C. ¿En cuál de las siguientes causas la insuficiencia renal crónica esperaría encontrar menos grado de anemia? Creo que cae por su propio peso, ya les he dicho. Pacientes renales crónicos sin anemia o con policitemia, riñón poliquístico y hipernefroma. Acá la clave sería la C. Clave la C. En relación al síndrome de Liddle, señale la respuesta incorrecta. ¿Se hereda autosómica recesiva? Verdadero. ¿Presenta hipertensión arterial? Sí, esa es la diferencia con el Bartter. El Liddle con el Bartter es la presión arterial. El Liddle hace hipertensión, el Bartter hace normotensión. El Hittelmann es un primo hermano del Bartter, es igualito al Bartter. Entonces, doctor, ¿por qué le llama Hittelmann, pues? Pero hay una diferenciación. Los Hittelmann hacen hipercalciuria, los Bartter no hacen hipercalciuria. Pregunta de examen, Mir creo que ha sido. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia entre el Hittelmann, Bartter y Liddle. ¿Presenta alcalosis hipopotasémica? Verdadero. ¿Presenta niveles elevados de aldosterona? Esto es falso. Las aldosteronas están disminuidas. El tramtirene, acuérdense que el tramtirene es un diurético. ¿Es un tratamiento de lesión? Verdadero. La respuesta es la D. Entramos a los síndromes nefróticos. Acuérdense, síndrome nefrítico, hematuria, edema duro, hipertensión. Hematuria, edema duro, hipertensión, con ese acápite. Nefrótico, edema blando, anasarca, proteinuria, dislipidemia. Edema blando, anasarca, proteinuria, dislipidemia. Es la característica del nefrótico. Ambos hacen daño glomerular. O sea, hacen una glomerulopatía. Pero la más representativa de glomerulonefritis es el nefrítico. La glomerulonefritis postinfecciosa, muy frecuente en niños. Ese niñito que le sale una pústula, le llaman, me ha salido un chupito, se rasca el chupito, al día siguiente está rojo, hace un impétigo y está amarillo, secreción mielesérica. Estreptococo beta hemolítico grupo A. Es el que tiene el receptor nefritogénico que se deposita a nivel de glomérulo, inflama el glomérulo y hace glomerulonefritis. Es la historia clásica del niñito que lo traen a la emergencia del niño porque ha orinado sangre y tiene fiebre y le toman la presión hipertensa. Ya está, se armó el síndrome nefrítico. Y otra causa de síndrome nefrítico es problemas faringoamigdalianos, porque el estreptococo beta hemolítico grupo A también se inserta a ese nivel. Entonces acá el niñito que tuvo una gripecita, una coriza, rinorrea, epífora, congestión, luego tiene tos, odinofagia, halitosis, fiebre, ganglios, y le dijeron que tiene una faringoamigdalitis, y luego la mamá lo trae porque ha orinado sangre, hematuria. Estamos larvando un diagnóstico de un síndrome nefrítico por un proceso faringoamigdaliano. En el síndrome nefrítico el hallazgo más importante es los cilindros hemáticos. La clave sería la C. En un paciente que presenta sedimento de orina microhematuria, acuérdense, cuando hay en microhematuria, tienen que hacerle dismorfismo en orina, que son los hematíes crenados. Dismorfismo en orina, una prueba ipsofacta que se debe hacer a todo paciente con hematuria, micro y macrohematuria, mucho más si tiene hematuria masiva. ¿Por qué?
Cuando el dismorfismo es menor del 10%, urológico, uretra, uréter, vejiga. Cuando es mayor del 10%, nefrológico, glomerulonefritis. No se olvide. Si dice que tiene microhematuria, tiene proteinuria, tiene cilindros hemáticos, esto es glomerular. Pues esta es una glomerulonefritis. La clave la A. Señale qué nefropatía de las debidas a los siguientes procesos patológicos no se presenta así como síndrome nefrítico agudo. Acuérdense que el síndrome nefrítico es un síndrome, como dice. Ya saben la presentación clínica. Ya saben las complicaciones que son edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca congestiva, encefalopatía hipertensiva. Son las 3 complicaciones severas del síndrome nefrítico. Pero hay una serie de causas de síndrome nefrítico, sobre todo infecciosas, por poshepatitis B, post-HIV, malaria, bartonella, calazar, sífilis, brucela, tifoidea. Bueno, no acabaríamos la clase de infectología del doctor Leonel, ¿no? Endocarditis bacteriana, una serie de patologías inmunológicas como el Wegener, el Chur-Strauss, las poliartritis nodosas microscópicas, las poliangitis microscópicas, son causas. Las que son menos causas de síndrome nefrítico son las farmacotóxicas o nefrotóxicas, como esta. La nefropatía por analgésicos no da síndrome nefrítico. Doctores, si no da eso, ¿qué da? El uso de AINES. Mucho cuidado con el uso desmedido de los AINES. El otro día llega una paciente de emergencia con sangrado masivo, con coágulos, hipotensión, anemia. Un médico X le había aplicado por problema de artrosis, dolor artrálgico, diclofenaco, 75 miligramos intramuscular cada 8 horas por 5 días, imagínense. La paciente había hecho una complicación severa de los AINES, que es papilitis necrotizante. Es una emergencia nefrourológica. Entonces, por favor, los 2 efectos adversos del uso de AINES a nivel renal es nefritis intersticial y papilitis necrotizante. No se olviden. La clave sería la C. Vamos a la pregunta 34, con toda la pequeña sinopsis teórica virtual que les he dado. La pregunta 34 se resuelve solita, como dice. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es más adecuada al síndrome nefrítico agudo? ¿Proteinuria más de 3.5 gramos? No, esta es proteinuria de síndrome nefrótico. Doctor, ¿puede haber proteinuria en el paciente nefrítico? Sí, pero menor de 3 gramos. Es un dato importante. Y otro dato importante que quiero recalcar, no planteen síndrome nefrítico si no hay hematuria o hipertensión. O sea, si el paciente tiene proteinuria, hipertensión, más probable que sea nefrótico que nefrítico. Hematuria es el síntoma y signo que le da característica al nefrítico. Y en segundo lugar, la hipertensión arterial. ¿Ya? Proteinuria de cualquier cuantía. No es de cualquier cuantía, doctores. Es menor de 3 gramos. Falso. Hematuria macro y microscópica, sin proteinuria y elevación de creatinina. La creatinina se eleva, acuérdense que hay azoemia, pero no hay proteinuria, falso. O sea, parte verdadera, parte falsa. Proteinuria, junto con hematuria macro y microscópica, cilindros hemáticos en el sedimento urinario. Esta es la que tiene mayor relevancia de afirmación. La clave la D. La clave la D. ¿Doctora? La E, vamos a ver, doctora. Hematuria microscópica, elevación de la creatinina sérica e hipertensión arterial. Es una buena afirmación, pero esta también podría ser. Pero si me dicen cuál de entre la D y la E, cuál sería más aseverante, acuérdense de los cilindros, doctora. Acuérdense, ¿cuál es la génesis del síndrome nefrítico? La glomerulonefritis. ¿Cuál es la manifestación de la glomerulonefritis? Cilindros hemáticos. Por eso la clave es la D.
O sea, la E tienes afirmación consistente, pero tengo que yo, en eso en el examen también tenemos que tener sutilezas, que puede dirimir su futuro, su plan que usted ha hecho cada uno en su vida, ¿no? Entonces uno tiene que sopesar, esta también es, pero acá hay cilindros hemáticos y el síndrome nefrítico es glomerulonefritis, esta me lanzo con esta, ¿no? Entonces, un enfermo de 20 años acude al hospital por cefalea, múltiples causas de cefalea, ¿no? En mujer joven, cefalea, migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos, cefalea por cervicoartrosis, cefalea por fiebre. Hay cefalea de diferentes causas, cefaleas orgánicas tumorales, parasitarias, vasculíticas como la arteritis de la temporal. Entonces cefalea, hipertensión arterial también da cefalea. Una característica de la hipertensión arterial es una cefalea suboccipital. Una característica de la cefalea migrañosa es hemicraneal. Una cefalea tensional es frontotemporal, en casco, ¿no? Características que a cada uno larva en la parte semiológica. Orinas oscuras. Cuando me dicen, doctor, orinó oscuro, debo plantear, o es una mioglobinuria, una hemoglobinuria, una coluria o una hematuria, ¿no? Mioglobinuria, coluria, y fácilmente diferenciar, y ahí me voy, si tiene ictericia será coluria, si tiene dolores musculares intensos será mioglobinuria, y si tiene anemia será hemoglobinuria. Son tips que ustedes van a ir aprendiendo y les va a permitir hacer buenos diagnósticos. Se le observa tensión arterial 200/120. Ah, si es hipertensión y hematuria, ya estoy formando mi síndrome. Tiene edema en pies, solamente en pies, dato importante. El edema del nefrítico solamente es tobillos o pies. El edema renal es más extenso, incluso en párpados. Y el edema es una cruz, es un edema más cardíaco que renal. Acuérdense que el nefrítico da componente cardíaco, insuficiencia cardíaca. Hematuria macroscópica, dato importante. Cuando tengo hematuria debo tener un enfoque amplio de las hematurias. Las hematurias pueden ser dolorosas, indoloras. Dolorosas, una pielonefritis, una glomerulonefritis, una litiasis renal. Indoloras, cáncer. Indoloras, tuberculosis renal. Las hematurias pueden ser con coágulos, sin coágulos. Con coágulos, baja, uréter, vejiga, próstata, uretra, coágulos. Sin coágulos, alta, pelvis, renal. ¿Por qué? Porque en el riñón se produce la uroquinasa. ¿Qué es la uroquinasa? Es una sustancia heparinoide, por eso no hace coágulos, las hematurias renales. Por eso hay que entender bien las básicas. Las hematurias también pueden ser con dismorfismo menor del 10%, urológicas, con dismorfismo mayor del 10%, renal o nefrológicas. Las hematurias pueden ser la prueba de los 3 vasos. Primer vaso, uretra. Segundo vaso, vejiga. Tercer vaso, renal. Ahí está la prueba de los 3 vasos. Y así una serie de instrumentos que uno tiene para enfocar las hematurias. ¿Tiene urea de 140? Tiene azoemia. Creatinina 3.4, azoemia. ¿Tiene una proteinúria de 2 gramos? Ah, de 1 a 3 gramos es nefrítico, ¿no? La patología que estamos viendo acá es un síndrome nefrítico, pues, un síndrome nefrítico. Ese es el análisis que ustedes deben tener en cada caso. La clave, la D. Un hombre adicto a drogas. Acuérdense que el paciente adicto a drogas parenterales, una de las complicaciones que se presenta a esto es flebitis, sepsis, endocarditis, abscesos perirrenales, glomerulonefritis infecciosa, una serie de presentaciones. ¿Cuál de las respuestas es incorrecta? ¿Suele ser debida a inmunocomplejos? Por supuesto. Es una glomerulonefritis. El complemento está descendido, generalmente está normal, no hay hipocomplementemia.
A veces produce síndrome nefrótico, a veces la endocarditis bacteriana puede ser síndrome nefrítico nefrótico. Suele evolucionar favorablemente al controlar la infección cardíaca, por supuesto. Darle antibióticos para la valvulopatía infectada por el uso de drogas, sobre todo, ¿qué drogas? ¿Qué gérmenes se anidan en un paciente cocainómano, endovenoso? Cándida, Staphylococcus aureus marsa, como gérmenes más frecuentes. Entonces la clave, no suele presentar piuria, esa sería la incorrecta. Sí suele presentar piuria. Acuérdense que las endocarditis son émbolos sépticos. Si son émbolos sépticos, liberan pus. Por eso hay piuria, leucocituria, cilindros leucocitarios, hematuria. La clave, la B. Un paciente con síndrome nefrótico presenta súbitamente dolor lumbar, varicocele izquierdo, que es una alteración, hematuria, una várisis, hematuria, incremento significativo de la proteinuria y rápido deterioro de la función renal. Si tengo un síndrome nefrótico y el paciente viene por dolor lumbar, lo primero que tengo que evaluar es cuánto de proteinuria pierde el paciente. Si pierde más de 5 a 10 gramos de proteinuria en 24 horas, eso es una trombosis de la vena renal. Una trombosis de la vena renal es una complicación severa, es una emergencia nefrológica en el paciente. Doctor, ¿y por qué hacen trombosis los pacientes que tienen grandes proteinurias? Acuérdense que el paciente que tiene una glomerulopatía, sea membranosa, focal, segmentaria, membrana proliferativa, amiloidótica, etcétera, la etiología, no solamente pierde la proteína fisiológica que tenemos todos nosotros, que es la proteinuria de Tams-Hirschfeld, que tiene más o menos 60 daltons de peso molecular. Acuérdense, las proteinurias se van perdiendo de acuerdo a su peso molecular en daltons. ¿Y por qué? Porque dentro de la estructura, ultraestructura microscópica o microelectrónica, la alteración está a nivel de los podocitos. ¿Por qué esos podocitos? Porque esos tienen los electrodos y las proteínas son cargas negativas y se unen a cargas positivas y se pierden, se filtran. Por eso algunas proteínas muy pesadas no se pierden por el podocito. Entonces tiene que ver con los daltons. O sea, no solamente se libera Tams-Hirschfeld, no solamente se libera prealbúmina, albúmina, sino se pierden otro tipo de proteínas como las globulinas. Por eso los pacientes nefróticos son propensos a infectarse. ¡Ay, está qué bonito! Claro, pierde globulinas, inmunosupresión, se infectan por encapsulados tipo hemófilos neumococo. Pierde procoagulantes, pierde proteína C, pierde proteína S, ya hicimos hematología, eso se llama trombofilia. El síntoma de la trombofilia son las trombosis. Por eso los pacientes con grandes proteinurias hacen trombosis. La clave sería la B. Doctor, el síndrome urémico hemolítico. El síndrome urémico hemolítico es una complicación muy frecuente en pediátricos. Esos niñitos que hacen diarreíta con moquito y sangre, vienen a la consulta, sobre todo del pediatra, moquito y sangre, no le den la banal, es una disentería, por supuesto que puede ser una disentería, pero ahí puede estar metido también no solamente Shigella, puede estar el E. coli enterotoxigénica, es la que produce síndrome urémico hemolítico. Ese niñito hace un cuadro disentérico, días después comienza a hacer anemia, comienza a no orinar. Ese es síndrome urémico hemolítico por Escherichia coli enterotoxigénica. Pero se ha visto también síndrome urémico hemolítico en pacientes preeclámpticas, como complicaciones severas. También se ha visto en esos casos. La coagulación intravascular diseminada, me supongo que lo hicimos en hematología, es una emergencia hematológica. Aquel paciente que viene con epístasis, gingivorragia, hematoquesia, melena, hematuria, hemoptisis, petequias, púrpuras, equimosis espontáneas, ese paciente es el famoso CID, coagulopatía intravascular diseminada. La clínica ya les mencioné. Laboratorialmente, fibrinógeno bajo. Si le preguntan la causa más frecuente de CID en el mundo, sepsis por gram negativos.
es una de las causas más frecuentes. Pero el representativo de la CID es el meningococo. El meningococo, el que produce las meningitis agudas severas. Produce el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. ¿Qué es el Waterhouse-Friderichsen? Es una destrucción de las suprarrenales, una hipotensión severa con sangrado y CID. Esa es una patología muy temida por nosotros. Todo lo que sigue acerca del síndrome nefrótico en la infancia es cierto.